Loro Parque patrocina este programa. Bueno, pues arrancamos ya este lunes 21 de julio con muchos temas, como les decía antes de la cabecera de nuestro programa. Recuerden además que estamos acompañados en estas noches de calor, nos vamos hasta el sur de la isla de Tenerife para disfrutar de uno de los parques acuáticos más importantes del mundo. Se transforma en la noche para ofrecernos Sean Night, el reino del agua, con descuentos importantes para los residentes canarios. El mejor parque acuático del mundo, de noche, se transforma. Sean Night, DJs, láseres, efectos especiales y los desafíos de Sean Park. Si te parece impresionante de día, espera a vivirlo de noche. De martes a sábados, julio y agosto. Compra ya tus entradas. Sean Night, Ride the Night. Bueno, uno por cuestiones de trabajo tiene que estar viajando por todas las islas, pero evidentemente también hay que aprovechar ahora que se acercan las vacaciones para disfrutar de Canarias de otra manera. Y además lo tengo fácil y además de una manera muy económica, porque aquí tengo la audioguía de Sicar. Con esta audioguía yo me la descargo, es totalmente gratuita, me voy a mi smartphone, pongo audioguía Sicar, me voy a La Graciosa, o me voy al Hierro, o me voy a Gran Canaria, pongo el GPS y además me va indicando los lugares por donde voy pasando y todo lo que no me puedo perder de nuestras maravillosas Islas Canarias con la audioguía de Sicar. El Parque Nacional del Teide, dominado por el volcán al que debe su nombre, es el más visitado de toda España. En Caleta del Cebo residen menos de 1000 habitantes. La Jeria constituye uno de los paisajes agrarios más característicos de Lanzarote. Les decía en la antesala del comienzo del programa que venimos de un fin de semana intenso. Desde Cook Music hemos vuelto a dar la vuelta al mundo porque sin duda las 3 jornadas de Cook Music pues nos han dejado unas cifras astronómicas, maratonianas. Autoridad Portuaria Santa Cruz de Tenerife ha dado el do de pecho para recibir a los artistas más grandes de la música latina, de la música en español. Arrancábamos el pasado viernes con ese gran concierto único e irrepetible de J-Lo, pero hemos tenido lo mejorcito con Óscar de León en la segunda jornada y por supuesto hemos tenido a la gran señora de la música latina como es Gloria Estefan o Sebastián Yatra. Lo hemos vivido con muchísima intensidad y esperamos con muchísimas ganas ya el mes de julio del año 2026. ¿Qué nos tienen preparado desde Cook Music? Pues ya les puedo adelantar que la agenda se va cerrando y como decía Mayra Gómez Kem, hasta aquí puedo leer, pero sin duda será un gran concierto y volveremos a dar la vuelta al mundo. Dicho esto, tengo que saludar ya a nuestra primera invitada, una mujer joven, preparada, decidía dar el salto a la política para intentar aportar, mejorar la vida de los ciudadanos que vivimos en Canarias. Diputada por la circunscripción insular, por la isla de Tenerife en el Parlamento de Canarias y bajo las siglas del Partido Popular. Hoy está con nosotros Jennifer Curbelo. Jenny, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, prácticamente podemos decir que estamos ya en el ecuador de esta legislatura. ¿Cómo está siendo esta experiencia en el Parlamento de Canarias? Bueno, primero agradecerte la oportunidad de estar aquí esta noche compartiendo contigo y con quien nos acompaña desde casa y acercar un poquito lo que hacemos en el Parlamento de Canarias, ¿no? Que al final es siempre esa institución que no se sabe muy bien o es esa gran desconocida para todos los ciudadanos porque nos ven como muy lejos. Todo el mundo conoce a su concejal, todo el mundo conoce probablemente a quien gobierna en las instituciones insulares, el Cabildo Insular, pero los diputados estamos ahí un poco lejanos de la ciudadanía y este
este programa y esta oportunidad sí que nos da esa oportunidad de conocer y darnos a conocer qué es lo que hacemos. Bueno, la experiencia ha sido o está siendo trepidante. Yo es la primera vez que tengo un acta, que soy diputada por la isla de Tenerife y por el Partido Popular, y la verdad que bueno, es una experiencia increíble, ¿no? Tanto personal como profesionalmente, porque al final representar, tener el peso de la representación, la responsabilidad de ver y dirigir o determinar que con mi voto, con mis iniciativas, con mi posicionamiento político puedo influir en más de 2 millones de personas, pues es una responsabilidad muy importante que se asume, bueno, con convicción, con un nudo en el estómago en muchas ocasiones, no te lo niego. Esas primeras intervenciones en el Parlamento de Canarias entraba temblando, pero bueno, con el paso de los meses, un poco dominando las materias en las que soy portavoz y a las que me dedico de forma habitual en el Parlamento, pues vamos dando pasos y creo que mejorando, ¿no? Siempre con la intención de que todo se pueda hacer mucho mejor, pero mejorar cada día y por supuesto hacer lo mejor para los ciudadanos, ¿no? Que es nuestra labor. La actividad del Parlamento, generalmente lo que vemos los ciudadanos, pues cuando llega el debate del estado de la nacionalidad, cada martes y miércoles cuando se celebran los plenos, presupuestos y demás, pero es verdad que es una actividad frenética, Jenny, en torno a las comisiones, o por ejemplo las comisiones de investigación, donde se ha hablado tanto. También. Si miramos la última, esa intervención que realizaban, nos dieron muchos titulares, porque es verdad que estamos viviendo unas legislaturas tan trepidantes que unas informaciones solapan las otras y prácticamente nos vamos olvidando. Pero quiero hoy empezar por esa comisión de investigación. Daban cuenta de todo lo que se había trabajado, todas las informaciones que tienen en estos momentos los diputados de aquel caso mascarillas, aquel caso que todavía seguimos a la espera de dónde están esas mascarillas o dónde están los 4 millones de euros. Hasta este momento, ¿qué se sabe? ¿Qué conclusiones han sacado? Bueno, nosotros, como bien sabes, en la comisión de investigación ya terminamos todas las fases de los interrogatorios, las comparecencias a quien habíamos llamado todos los grupos parlamentarios. La última comparecencia fue precisamente la del expresidente Ángel Víctor Torres, que traía cuenta de la rueda de prensa que comentabas, en la que mi compañero Fernando Enseñat, diputado por la isla de Fuerteventura, y yo, como miembros de esa comisión y como portavoces, porque hemos ejercido la portavocía de forma conjunta, pues hemos llevado cuáles son las dudas, ¿no? Teníamos muchísimas dudas porque es verdad que habían pasado muchísimos comparecientes, mucha parte técnica, mucha parte de estos científicos que el gobierno anterior y Ángel Víctor Torres siempre nos decía y se escudaban en que todas las decisiones estaban avaladas por un comité científico. Resulta que descubrimos que el comité científico no estaba creado con una formalidad debida, que había un decreto y una normativa que regulaba cómo iba a funcionar este tipo de comité. Se lo saltaron a la torera, crearon una reunión un poco menos que, bueno, no voy a decir que de compadres, pero poco formal, ¿no? En la que no se recogían actas y no se sabía cuáles eran las iniciativas ni las actuaciones y las decisiones que se tomaban en el seno de este famoso comité. También veíamos como muchísimos miembros del Gobierno de Canarias, consejeros, exconsejeras, no daban ningún tipo de explicación, ¿no? Que era lo que había pasado. Todos nos venían a contar, poco menos que ellos se enteraron por los medios de comunicación cuando salta estos casos en la prensa, ¿no? Estas primeras publicaciones periodísticas, y que a raíz de ahí, bueno, fue cuando ellos tomaron conocimiento de la situación, pero que tampoco se hizo mucho más, ¿no? Ya vimos cómo luego, con el paso de los meses, fue con una imputación cuando se destituyó al director general del Servicio Canario de Salud, en este caso Conrado Domínguez, y poco más se sabe. Explicaciones no tenemos ninguna, no sabemos qué es lo que ha pasado, por qué se contrató, quién abrió la puerta, porque si bien es cierto que el actual ministro y el expresidente del Gobierno de Canarias dice que con él no contactó nadie, llama la atención que precisamente sean la empresa que está vinculada a la trama Coldo, a esta trama de corruptelas, con soluciones de gestión, etcétera, etcétera, sea precisamente la que haya contratado un lote importante, muchísimo dinero, más de 20 millones de euros, con Canarias. ¿Por qué Canarias? ¿Por qué se ha elegido Canarias? ¿Por qué se ha elegido comunidades autónomas, dos importantes,
porque también sus primeras figuras o sus representantes políticos que hoy ostentan grandes cargos a nivel nacional, estamos hablando del expresidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ahora es ministro, y estamos hablando de Francina Armengol, que nada más y nada menos que es la presidenta del Congreso de los Diputados. Son dos comunidades autónomas en las que esta empresa, Soluciones de Gestión, presuntamente vinculada a la trama que estamos conociendo, datos prácticamente a diario, pues tienen contratos millonarios, ¿no? Entonces, ¿qué respuestas nos dan? Bueno, alguien llamó, alguien contrató, es una empresa que venía supuestamente avalada por el Ministerio de Transportes del señor Ábalos, pero no sabemos quién llamó para comprobar ese aval, porque no se le pidió nada, en 24 horas se le dieron contratos millonarios, y resulta que, bueno, están estas cuestiones un poco difusas, ¿no?, de por qué se paga a un precio concreto unas mascarillas cuando el mercado decía que las mascarillas valían otro, por qué luego se adaptaban contratos que no eran lo que se habían pedido, sino, bueno, lo que la empresa traía y se recogía. Nos gastamos muchísimo dinero en este tipo de contratos, por ejemplo, de Soluciones de Gestión en mascarillas que están guardadas o estaban guardadas en los almacenes de los hospitales, cuando recordemos que el Partido Socialista de Canarias y todos sus portavoces han cerrado filas contándonos que una mascarilla valía una vida y que gracias a la gestión del gobierno anterior del Pacto de las Flores, Canarias había sido la comunidad autónoma con menos fallecimientos, con lo cual nos quedan, ¿no?, ¿dónde está todo esto? Y bueno, ya el caso de RR7 pues ya es para llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Una empresa dedicada a otro tipo de cuestiones, parece ser con un intercambio de mensajes a través de unos conocidos que, bueno, quieren hacer el negocio de su vida, y resulta que se les adelanta 4 millones de euros sin ningún tipo de garantías, que no digamos que pueda ser legal o no, sino que es lo que se esconde detrás de ello, porque al final es verdad que la contratación de emergencia permite ciertas licencias, para eso es de emergencia, pero ¿qué hay detrás de todo eso? O sea, a fecha de hoy, el dinero no está. El dinero no está. A fecha de hoy, el dinero no está, y las mascarillas, pues presuntamente han sido destruidas porque no cumplían con las especificaciones. Pero vamos a ver, y aquel ciudadano que nos esté viendo, que son unos cuantos, y digan, vale, a mí me exigen que pague los impuestos, que van a ser diligentes, y ahora mismo hay 4 millones de euros, que es un montón de dinero. Muchísimo. Y ahora mismo nadie da ninguna explicación. ¿Cuál va a ser pues el camino para intentar recuperar ese dinero? Porque ustedes ya han terminado la comisión. Nosotros, a falta de las conclusiones que están, sí, se convocarán las ponencias para poder emitir los informes y en las conclusiones, nosotros las fases de llamar a declarar, salvo que surja cualquier cuestión que sea o que se habilite, en principio las hemos finalizado, ¿no? Y esa misma pregunta, ¿dónde está ese dinero y cuál es la diligencia y la responsabilidad?, se le hemos trasladado a todos los comparecientes. Mira, te voy a poner un ejemplo. Nosotros tuvimos a la ex consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval, que fue cesada después, eso sí, de que nos vendieron que había hecho una magnífica gestión con el caso de La Gomera y con el caso de los turistas del sur de Tenerife, del hotel de Tenerife que se confinó, ¿no? Después de que nos vendieron que había hecho una magnífica gestión, resulta que a los pocos días se le cesa sin dar mayor explicación, y luego van cambiando los consejeros de Sanidad. Pues esta representante, con su responsabilidad, y también la que era directora general del Servicio Canario de Salud, admitían que si bajo su mandato hubiese pasado esto, los 4 millones de euros en mascarillas que no llegaron, ellas hubiesen asumido la responsabilidad, porque su deber era vigilar que ese contrato llegase a término, a buen término. Pues resulta que todo el resto de consejeros que pasaron por allí, incluido Ángel Víctor Torres, dicen que no es responsabilidad de ellos, que eso ya lo investigará la justicia y que ahí se quedan. Pero ¿y dónde está la responsabilidad política de haberse enterado de qué es lo que pasó con el dinero de los canarios? No lo sabían. De haber evitado, de haber conocido, de haber participado. No sabemos cuál es la implicación porque no quieren contarnos, no nos han dicho cuál es la verdad. Lo que nosotros entendemos y lo que nosotros valoramos, pues lo hemos expuesto, ¿no? Aquí para nosotros está claro que se le ha abierto la puerta a presuntas irregularidades para que algunas personas vengan a hacer negocios con el dinero de todos los canarios. No se nos ha dado ninguna explicación, no se ha velado por la garantía de manejar dinero público, que es muy importante, porque con el dinero nuestro
creo que somos bastante vigilantes y nos duele, pero es que el dinero de todos los canarios nos tiene que doler el doble y tenemos que tener el doble de cuidado cuando gestionamos dinero público. Entonces, bueno, en ese ámbito nos movemos. Es verdad que para la recuperación de los 4 millones de euros hay abierto un expediente por la Hacienda para intentar recuperar ese dinero y seguirá su curso, entiendo que hasta las últimas consecuencias. Pues mire que ha pasado tiempo, ¿eh? Efectivamente, pero independientemente de esto, pues no podemos olvidar que todo este tipo de contratos, estas contrataciones están estudiadas, están siendo analizadas, judicializadas y están bajo la lupa de la justicia, que se ve que es la que nos dará la última respuesta, si es que no aparecen informes nuevos de la UCO que nos aporten más o nos iluminen un poco más en todo este entramado, que es lo que se dice, se cuenta y se rumorea. Ahí quería llegar, porque la última persona que ocupa esa comisión, porque también pasó el señor Ábalos, ha pasado mucha gente, pero... Koldo no quiso comparecer, no quiso notificarse, que se le ha dado cuenta también a la Fiscalía a ver qué es lo que pasa con su situación para dilucidar, ¿no? Si es verdad que él incurre en algún tipo de delito por no haberse presentado, no haber querido recibir la notificación, pero sí, efectivamente, el señor Ábalos compareció, contestó a lo que le pareció, nos dio un speech de victimismo absoluto porque era el pobrecito. Y bueno, y el señor Ángel Víctor Torres, es verdad que retrasó su comparecencia por su situación personal de enfermedad, que evidentemente todos los grupos parlamentarios entendimos porque no estaba en las óptimas condiciones para ir allí a responder a las preguntas de todos los diputados, pero bueno, cuando se recuperó y estaba en disponibilidad, se acudió, ya te digo, para contarnos una historia maravillosa de salvadores del mundo y de que gracias a Ángel Víctor Torres era... Hemos hablado de Ábalos, Teresa Cruz Oval, Ángel Víctor Torres, Conrado Domínguez, pero nos falta una pieza que podría ser clave, que fue el señor Olivera, que ha sido el número 2, ha sido una persona muy cercana al expresidente, que justamente también ocupando un cargo de responsabilidad en el Ministerio, por razones personales, pues decide abandonar la política. ¿Qué me puede decir del señor Olivera? Bueno, con el señor... Que también ocupó un cargo de responsabilidad en Sanidad. Evidentemente, aparte que también estaba en este comité famoso que estábamos hablando, ocupó cargos de responsabilidad y además salieron a la luz unos mensajes en los que el propio presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, expresidente del gobierno ya, afortunadamente para todos los canarios, decía que en este tema del pago a soluciones de gestión, pues le iba a decir a Olivera se estaba encargando, ¿no?, de gestionar estos pagos. Preguntado por ellos, lo que manifestaba es que era su obligación valorar y intentar desatascar los pagos a un proveedor, porque claro, es que si no entraríamos en problemas de pago medio a proveedores y que claro, como se le debía el dinero, pues había que gestionarlo. A nosotros también nos ha llamado muchísimo la atención, no solo la renuncia en su día, ¿no?, que pareció un poco desapercibida, sino toda esta relación, ¿no?, porque un presidente del gobierno contesta a un asesor que resulta que cuando viene Ábalos dice que poco menos que era uno que pasaba por ahí, que era su chofer y poco más, que él para las cosas importantes como en un ministerio tan complicado como el Ministerio de Transporte pues tenía otros asesores, que se le estaba dando una importancia al señor Koldo que no la tenía, y resulta que nada más y nada menos que este señor que parece que pasaba por ahí, hablaba con todo un presidente de Canarias, y resulta que por un mensaje de este señor el presidente de Canarias activa a sus manos derechas para que gestionen lo que les piden. Yo creo que nos enteraremos. Pero eso fue una parte, pero tenemos la otra, que todavía no sabemos lo que va a pasar con el caso mediador. Prostitución, como decía el mediador aquí en una entrevista, pastillas de colores, despachos de consejerías ocupados, directores generales, subvenciones, que está... ¿En qué situación estamos todavía con el caso mediador? Con el caso mediador, con el caso Tito Berni, porque hay que recordar que también hay muchos expedientes judicializados, ¿no? Hay numerosos casos de corrupción que la verdad es que llama muchísimo la atención, como un gobierno en 4 años, que le ha pasado de todo, según ellos, pobrecitos, los pupas, erupción volcánica, pandemia, les ha pasado de todo, incendios, y resulta
que no les ha dado tiempo a construir casas porque el Plan Canario de Vivienda no lo ejecutaron, que no les dio tiempo de arreglar la sanidad, de hacer cosas positivas, de sacar a licitación carreteras, que nos dejaron un problemón que tuvimos que resolver con la adjudicación del anillo insular, que tuvimos que pagar una indemnización, tenemos que pagar una indemnización de más de 13 millones de euros, porque hablamos de la corrupción, pero luego de las cuestiones de no haber hecho bien su trabajo y las indemnizaciones que tienen que pagar todos los canarios, porque insisto, ese dinero no sale del bolsillo de los que adjudicaron y de los que se equivocaron, sale del bolsillo de todos y cada uno de los canarios. Entonces, de todo este tipo de cuestiones, en 4 años les dio tiempo y además les ha dado tiempo de ser presuntamente el gobierno más corrupto porque han soltado numerosísimos casos. Está investigando la justicia. Acabamos de conocer hace no mucho también esa apertura y estas investigaciones en el caso del Cine Royal, que también hay ahí con Levantina ciertas cuestiones que llaman la atención y que se empiezan a investigar. Entonces, oye, la verdad es que a mí me preocupa muchísimo porque resulta que no le damos respuesta a los problemas que tienen los canarios, pero vemos cómo en Canarias lo que se ha hecho en una época y en una situación, como te comento, muy complicada, con problemas gravísimos, lo que se ha dedicado esta gente entonces presuntamente ¿a qué? Porque a gestionar los problemas de los canarios no. Estás en la comisión, en este caso de las infraestructuras viarias, y si miramos, y hablaba recientemente en una entrevista que podrán seguir en esta casa el próximo viernes con el presidente del Gobierno, en este análisis de estos 2 años de legislatura, miramos a Canarias y es verdad que tenemos un déficit importante en nuestras obras de infraestructuras viarias. Si miramos a la isla de Tenerife, pues la cosa empeora, porque es verdad que no hemos tenido tantas inversiones como hemos tenido, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria. Y si empezamos a mirar, pues es verdad que ha venido mucho dinero para el cierre del anillo insular con ese túnel de los más grandes de España, pero seguimos con situaciones complicadas, con cuellos de botella, TF1, TF5, carreteras provinciales. Ahora mismo cuando todo esto llega al Parlamento, porque parece que, vale, el Cabildo está tirando mucho, pero las competencias las tiene quien las tiene. En este sentido, ¿qué me puede decir la responsable, en este caso del Partido Popular, en el Parlamento de Canarias? Mira, nosotros lo estamos obviamente muy preocupados por la situación de las carreteras. Yo personalmente vivo en Santiago del Teide, te podrás imaginar que doy prácticamente la vuelta a la isla todos los días. En lo que voy a Santa Cruz, desde Santiago del Teide son muchos kilómetros, muchos atascos, muchos accidentes y es verdad que la red viaria de Tenerife está obsoleta, eso es una realidad que no podemos negar, ¿no? Si bien es cierto que ha venido efectivamente mucho dinero o se ha destinado mucho dinero del convenio de carreteras, el convenio con el Estado, al cierre del anillo insular. Efectivamente se está trabajando en el túnel de Erjos, se está trabajando en esa vertiente, pero todavía tenemos que trabajar en otras vertientes, ¿no? El anillo insular unirá, o este punto del anillo insular unirá lo que es la parte de Santiago del Teide, Erjos, y saldrá allí al tanque, pero y el resto de la isla por el norte, porque aquí también podemos ver desprendimientos para poder llegar a cada rato a la Orotava, ¿no? Cuando pasamos desde Icó hasta Los Realejos, hasta la Orotava, es una carretera muy peligrosa en la que existen numerosos desprendimientos, en los que tampoco se ha hecho ningún tipo de actuación, porque este enlace, contar con una autopista o una carretera en condiciones para el volumen de coches que existen en Tenerife y para las necesidades de una isla como Tenerife, pues está todavía en diseño, ¿no? Pero es que además te podría hablar, por ejemplo, de todo lo que ha tardado en poner en marcha y en poder ejecutar los tramos en Las Chafiras, Oroteanda, que se está trabajando en ello, y es verdad que a marchas forzadas que se está reforzando los trabajos. Hoy, por ejemplo, ha sido un caos porque el accidente. Hoy ha sido brutal. Yo, a la hora a la que me he desplazado a mediodía de Santiago del Teide a Santa Cruz, he contado 2 accidentes por la vía en la que iba yo y 3 por el sentido contrario, o sea que el colapso a la 1 de la tarde era importante en la autopista del sur. Pero hablamos también de lo que nos lleva pasando años. Mira, yo estudiaba en La Laguna, ¿no? Hice Derecho en La Laguna y vivía en Santiago del Teide por circunstancias personales, y en esa época venía pues todos los días a estudiar a La Laguna.
Yo me levantaba a las 5 de la mañana para venir porque efectivamente habían atascos y en esa época venía por el norte porque se estaba trabajando en accesos en el sur, la parte de Adeje, y me era mejor venir por el norte. Me levantaba tempranísimo para llegar aquí y han pasado más de 10 años y seguimos teniendo exactamente los mismos problemas. Entonces, es verdad que tenemos que apretar, ¿no? Yo le insistía el otro día al consejero de Obras Públicas en que teníamos una comparecencia hace 2 plenos, si no recuerdo mal, en que teníamos que apretar, porque Tenerife se queda, las carreteras en Tenerife se quedan pequeñas, pero ya no es una cuestión de que solo se queden pequeñas las carreteras en la isla de Tenerife, sino que además hay que poner medios para poder modificar la movilidad. O sea, está muy bien, el tema de la gratuidad del transporte ha venido muy bien para determinadas zonas que la gente tenga la conciencia de usar el transporte público, pero te vuelvo a poner mi ejemplo. Yo vengo de Santiago del Teide, no puedo ir en guagua hasta Santa Cruz todos los días porque no llego. No llego a cumplir mi agenda porque el sistema no funciona como para poder hacerlo. Entonces, también apostamos por aquellos famosos trenes. ¿Dónde están los trenes que tanto tiempo nos llevan prometiendo? Hemos pedido financiación al Estado, hemos pedido, ¿por qué, por ejemplo? Bueno, no, el por qué, te hago la pregunta y te la voy a contestar en la misma frase. ¿Por qué Gran Canaria podría licitar en breve las primeras fases o las primeras fases de su tren y en son posteriores? Efectivamente, y Tenerife no? Pues porque el Cabildo Insular de Gran Canaria ha hecho los deberes y en Tenerife no se hicieron. Hace 4 años se guardó en un cajón el proyecto de los trenes por parte del señor Pedro Martín del Partido Socialista y no sacó prácticamente nada y lo guardó en un cajón y llevamos años de retraso con este proyecto, que después va a llevar años de ejecución, pero cuanto antes empecemos, antes podemos tener la infraestructura construida, ¿no? Y en ese sentido sí que se han puesto de la mano todas las administraciones, tanto el Gobierno de Canarias como el actual Gobierno de Canarias y el actual Cabildo Insular de la isla de Tenerife, y han ido a Madrid a pedir una financiación porque hay que buscar financiación en Madrid, porque hay que buscar financiación en Europa si realmente queremos contar con unas infraestructuras viarias, bien sea por carretera o en este caso por tren, que resuelvan la situación que tiene Tenerife. Y mientras tanto, hay que seguir trabajando en la movilidad. Te digo, mejorar las líneas, mejorar las conexiones, parques disuasorios, poder que la gente se pueda mover, porque es que no nos da, y resulta que estamos rechazando puestos de trabajo porque no llegamos a los desplazamientos, porque resulta que personas que tienen que darse tratamientos en los hospitales de referencia, tienen que pasar horas en cola de ida y de vuelta con su propia situación, con lo que ello conlleva, que es que estamos hablando de desgaste, de falta de productividad, de pérdida de tiempo, de pérdida de calidad de vida para todos los ciudadanos de Canarias y en específico que estamos hablando hoy aquí de la isla de Tenerife. Entonces, es cierto que hay que construir carreteras, que tenemos que actualizarnos, que otra provincia nos lleva a la delantera, eso es totalmente cierto, creo que es evidente, no podemos tapar el sol con el dedo cuando vemos en Gran Canaria circunvalaciones que ya nos gustaría tener al menos 1 o 2 que nos saquen fuera de Santa Cruz y de la Laguna. Yo el otro día al viceconsejero, digo, vale, si hacemos obras pero no tenemos un desahogo con las circunvalaciones. Es verdad que la vía de Ronda ha significado pues un desahogo, pero nos hacen falta más en la isla de Tenerife. Por ejemplo, mañana, Jenny, mañana podemos decir que es el cierre del curso político, se cierran las sesiones martes y miércoles y justamente terminaremos hablando de carreteras. Precisamente, terminaremos hablando, que se verá la luz, si los grupos parlamentarios apoyan la iniciativa, verá la luz la modificación de la ley del transporte por carreteras que se inició o viene de un decreto ley efectuado por el Gobierno de Canarias que se convalidó en el Parlamento de Canarias y decidimos todos los grupos que se tramitase como una ley y esa ley pues ya tiene un dictamen en comisión y se valorará y se debatirá y se votará el miércoles a las 9 de la mañana. ¿Eso qué va a significar para todos los que nos están viendo al otro lado del cristal?
Bueno, va a significar, o el principal objetivo de esta modificación legal es precisamente que teníamos una sentencia del Tribunal Europeo que nos dice que las ratios o los sistemas por el que nosotros se podían conceder autorizaciones a los vehículos con conductor, los VTC, los Uber, los Cabify, para que nos entendamos, tendría que ser a razón de 1,30. Por cada 30 taxis se podría dar una de VTC. Nos ha dicho el Tribunal Europeo que ese criterio no es válido, que no podemos hacerlo así, que no se puede permitir esta comparativa, con lo cual el Gobierno de Canarias lo que pone es una solución para que los criterios que se establezcan sean criterios medioambientales, criterios de capacidad de carga, y paralizar de momento más de 8.000 solicitudes de VTC, de licencias VTC que hay en los cabildos insulares para unas islas. Hablo en general. Como el archipiélago canario, que entren de golpe 8.000 solicitudes, 8.000 VTC, vehículos de VTC, imagínate lo que podrá suponer, ya no solo para la congestión del tráfico, sino también para un sector tan importante como es el sector del taxi, ¿no? que entra allí, que es un sector que está regulado, que tiene unas tarifas reguladas y que tiene unas condicionantes, que las personas que tienen una licencia también para comprarla han invertido muchísimo dinero. Entonces, en ese marco se hace este decreto, se modifican los criterios y se tramita como proyecto de ley. Pues ahora hemos introducido bastantes enmiendas, ajustes técnicos, cuestiones porque esta ley viene del año 2007 y prácticamente no se había actualizado. Desde 2007 al 2025 ha llovido bastante, el mundo ha cambiado y es verdad que parece que en esto, ¿no?, que las cosas de Palacio van despacio. Imagínate cómo va la ley, que después de tantos años no se había modificado, se habían hecho cuestiones muy puntuales pero no en mayor profundidad. Entonces, bueno, hemos hablado y hemos previsto modificaciones como, por ejemplo, que podamos utilizar el servicio del taxi con garantías, que los taxistas también se sientan seguros a la hora de montar, o los transportistas, o en guaguas, en transporte discrecional, que por ejemplo alguien que esté armando jaleo o que vaya en contra del conductor, pues se prevén unas sanciones, se prevé que no se le permita subir, se permite una serie de condiciones también para los transportistas, que se pueda, aunque tengas un contrato y se te avería la guagua al transporte escolar, que puedas hacer el servicio con un contrato de otra empresa. Bueno, una serie de cuestiones bastante técnicas, es verdad, pero que afectan al sector, ¿no? Y que son importantes porque se recogen las demandas del sector. Hemos tenido muchas reuniones, tanto con el sector del transporte y con el sector del taxi, y bueno, veremos una nueva ley. Podríamos explicar enmienda por enmienda, pero la verdad es que es bastante largo. Hemos presentado más de 100 enmiendas con mucho consenso, con mucho trabajo por parte de los grupos parlamentarios, también de la oposición. Hablamos de limitaciones, que por ejemplo, te puedo poner, ahora que veía que estabas hablando del Cook Festival, pues si en el caso de que tengamos un macro concierto y resulte que tengamos disponibles VTC, la posibilidad de que se tope el precio de esa VTC para que, dada la alta demanda, no se aprovechen, entre comillas, y nos suban y nos disparen los precios perjudicando a los consumidores, sino que, bueno, en determinadas circunstancias, pues sí se les pueda decir, vale, como máximo se puede cobrar esto, no se pasen, porque la situación lo que requiere es que existan el mayor número de taxis o de VTC o de coches que permitan sacar grandes afluencias pues fuera del recinto, en este caso, pues por ejemplo, del recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife. Son cosas que esto será el miércoles ya. Esto será el miércoles. 70 diputados conforman el Parlamento de Canarias, 4 grupos políticos sustentan al Gobierno: Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Irreña de Independientes y Agrupación Socialista de La Gomera. Estando en la oposición, pues Partido Socialista, Nueva Canarias, concejal, diputada no adscrita, se desgajaba de la formación Vox, y por supuesto también Vox. ¿Están ustedes más lejos del PSOE y de Nueva Canarias o incluso de Vox, donde parece que estaban obligados a entenderse?
Mira, la verdad es que ni una cosa ni la otra. Yo creo que en el Parlamento de Canarias hemos conseguido, y ha sido también trabajo previo de las dos formaciones políticas mayoritarias que sustentan al gobierno, que hemos llegado a un entendimiento, tenemos un pacto cerrado de gobierno, y es verdad que las relaciones entre los diputados, los portavoces y el resto de diputados en comisiones y en todas las actuaciones y en las iniciativas que se llevan en el Parlamento de Canarias, pues tenemos buena sintonía, ¿no? Se trabaja. Con el PSOE obviamente estamos en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, en las antípodas, porque no podemos olvidar que hemos recibido una herencia del gobierno de Canarias anterior, del Pacto de las Flores, que nos ha dejado en emergencias hídricas, emergencia migratoria, emergencia energética, emergencia habitacional. Todas las emergencias posibles las hemos heredado del gobierno del Pacto de las Flores. Nunca reconocen cuál ha sido su error, nunca reconocen que no han llegado, por ejemplo, a construir viviendas, que no se ha ejecutado el Plan Canario de Vivienda, nunca reconocen que podían haber hecho mejor las cosas y no se hicieron, nunca reconocen que se basaron en propaganda pura y dura, que en eso el Partido Socialista es muy bueno, pero que no hay sustancia, no hay resultado. Nos dejaron una Canarias muy complicada, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente no vamos a estar de acuerdo. Ellos tienen una manera de hacer las cosas, impuestos que prometieron o que llevaban en su programa electoral y que no pusieron en marcha, y ahora exigen que el nuevo gobierno de Canarias, que no lo tenía asumido, las formaciones políticas no lo llevaban en su programa, que lo hagamos. Luego nos exigen determinadas cuestiones, por ejemplo, en cuanto al alquiler vacacional. O sea, tienen una manera de decir que lo que tenemos que hacer nosotros, pero que no hicieron ellos. ¿Y por qué no lo hicieron ahí? Porque lo que te contaba, ¿no? De que no nos ha pasado de todo y los pobrecitos no les daba tiempo de nada. Entonces, en muchísimas ocasiones estamos muy lejos del Partido Socialista, pero es que también estamos muy lejos de Vox en cuanto a su política de entender el sistema de las autonomías, en cuanto a entender y el respeto al Estatuto de Autonomía de Canarias, en cuanto a su posición con la migración. Hay que recordar que es el único partido que no ha firmado el Pacto Canario por la migración, aunque es verdad que en las últimas sesiones sí que se ha unido la portavoz a las reuniones con el presidente del gobierno, pero no está en los firmantes, ¿no? Su postura en cuanto a las mujeres, el otro día llevaban una iniciativa al Parlamento de Canarias hablando del aborto o del derecho a la vida tal y como lo defienden ellos y lo conciben ellos, que la verdad es que las mujeres estábamos absolutamente horrorizadas, y en eso el Parlamento ha sido unánime, de la misma manera que también se horrorizaban. Con el tema de las banderas. Era lo que te iba a decir, ¿no? Que además hacían una pregunta al consejero, a Poli Suárez, que oye, sobre las banderas y los niños, pero vamos a ver que si los edificios, es algo tan sencillo como decir, si hasta los propios edificios públicos, instituciones como el Parlamento, como gobiernos, numerosos monumentos, edificios se iluminan con banderas para conmemorar el Día del Cáncer, con luces, ¿no? Conmemorando o haciendo referencia a determinados sectores en apoyo a pues, el pueblo gitano, en apoyo a las personas que sufren cáncer, a los niños con numerosas. ¿Qué problema hay con que un día, por una cuestión importante para un colectivo, se ondee una bandera? O sea, ahí la verdad que imagino que muchos habrán visto cuál ha sido la respuesta de Poli Suárez. Aquí que lo fue pusimos y la verdad que Poli estuvo ejemplar. El Parlamento en pie ¿eh? al 100%, salvo ellos que tenían que ser diferentes en mala medida, ¿no? Porque a veces es verdad que tienes la sensación, al menos a mí me pasa, con mi poca experiencia política, que a veces es decir la patujada de turno para poder salir en las noticias. ¿Y dónde está la sustancia? ¿Cuál es la mejoría para el ciudadano de lo que estás hablando? O sea, ¿cómo puede? Es que no sé, a veces se me escapa, pero absolutamente lejos. Hay cuestiones que nos diferencian, pero vamos, muchísimo. Te he enumerado algunas de ellas, pero podría seguir en muchas ocasiones. Un tema, ya que estamos llegando al final, que esta amplia entrevista que hoy estamos manteniendo con la diputada del Partido Popular, con Jenny Curbelo, ha sido el tema de los menores no acompañados. Jenny, ahí hemos tenido de todo, y las declaraciones últimas pues han sido pues que no le había gustado mucho a Coalición Canaria pues esa especie de desplante que había realizado el Partido Popular. ¿En qué situación se encuentran los diputados canarios cuando llega este tema de la inmigración con un volumen, con una presión de menores que forma parte de toda esta estructura que en solitario ha tenido que llevar el Gobierno de Canarias?
Mira, el Partido Popular de Canarias ha sido absolutamente claro. Tenemos declaraciones del presidente regional y del vicepresidente del Gobierno en numerosas ocasiones diciendo que la propuesta, primero, que el Partido Popular, aunque no nos gustara al 100% los acuerdos a los que se habían llegado, necesitábamos que se solucionase la situación de manera urgente, porque el Gobierno de Canarias también está formado y conformado por el Partido Popular, la presión también la tiene y las decisiones también se toman, porque cuando se habla del Gobierno de Canarias no solo se habla de Coalición Canaria o del presidente Clavijo, se habla del Gobierno de Canarias y se habla del vicepresidente del Gobierno y también del resto de consejeros que pertenecen al Partido Popular, con lo cual nosotros no somos ajenos a la situación, somos parte de los acuerdos que se llevan a cabo y de los consejos de gobierno también, y creo que es importante que lo tengamos en cuenta porque hasta ahora nuestra sensación es que no se ha hecho nada por parte del Estado precisamente por esa circunstancia, porque el Partido Popular está en el Gobierno de Canarias y lo que se pretende es romper el pacto con el Gobierno de Canarias, de entre el Partido Popular y Coalición Canaria, tensionando constantemente las cuestiones que quieren o que tienen que ver con la migración. Te digo porque el Partido Popular ha presentado la propuesta, oiga, perfecto, las comunidades autónomas por sus circunstancias, porque no ven garantizada la financiación, porque no tienen los centros habilitados para ello, por las cuestiones que consideren o que consideran oportunas, no aceptan o no llevan a cabo o no se lleva a cabo este reparto, ¿no? Pues bien, que el gobierno estatal asuma las competencias, que diga, vale, perfecto, aquí no se hace por parte de las comunidades autónomas, lo hago yo como un padre de familia, porque al final el Estado es el padre de todos, ¿no? Y el padre que ve que el resto no hace lo que tiene que hacer, no pone orden y no asume cuáles son sus responsabilidades. Pero ¿cómo le vamos a pedir a las comunidades autónomas que confíen en la palabra del Partido Socialista cuando han prometido dinero, que es que no ha llegado, pero ni para los menores, ni para La Palma, ni para muchísimas otras cuestiones, bonificaciones del transporte? Entonces, es verdad que ellos están viendo que el Partido Socialista y Pedro Sánchez dice, oye, nosotros vamos a poner financiación, y cuando miran a Canarias y ven, oye, Canarias, ¿a ti te han dado el dinero para los menores que te han prometido? No. ¿A ti te han dado el dinero para La Palma que te han prometido? No. ¿A ti te han dado el dinero para las bonificaciones del transporte? No. ¿Y cómo le vamos a creer nosotros, comunidades autónomas, que efectivamente el Partido Socialista y el Gobierno central van a cumplir con las obligaciones que supuestamente van a asumir? No existe ningún tipo de garantía. Entonces, el Partido Socialista, Pedro Sánchez, asuma las competencias, dentro de sus competencias haga el reparto y se haga cargo de los menores, que tampoco lo hace, porque no lo hace con los que sí son de su competencia, porque me dirán cuál es el problema o por qué no asume el Gobierno del Estado a estos 1000 menores que tienen derecho a asilo, que no ha salido ni uno solo de Canarias. Lo veíamos hoy en rueda de prensa del portavoz del Gobierno, de Alfonso Cabello, más de 100 días del auto del Tribunal Supremo y no ha salido ni uno solo de los menores que tienen que salir. ¿Eso también es culpa del Partido Popular? ¿Eso también es culpa de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular? ¿O es una auténtica dejación de funciones del gobierno estatal? ¿Dónde está el ministro canario velando por los intereses de Canarias? No está. Está vendiendo un cupo catalán para beneficiar y para contentar ¿a quién? A que Pedro Sánchez siga siendo presidente y a que él siga siendo ministro, pero velando por los intereses de los canarios en absoluto. Una última cuestión, porque hemos visto, todos los días ha sido una pesadilla para el Partido Socialista todas las informaciones que se han hecho públicas en torno a esas informaciones de la UCO. Pero salía otra información, la de Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda del Gobierno de España. ¿Ha sido un jarro de agua fría para el Partido Popular? Yo, la verdad es que en este caso existen otras figuras en las que se han imputado otros ministros. Lamentablemente es una cuestión que el problema de la corrupción, yo lo he dicho siempre, no es ajeno o no es afín a unas siglas u otras. Al final está cometido por personas y garbanzos negros hay en todos lados. Con lo cual, esto implica o resta importancia a la situación actual, a los ministros actuales, a los que han sido ministros en estos últimos 7 años y el estado del gobierno de Pedro Sánchez no tiene ningún sentido, ninguna afectación. Que con el paso de los años se descubran cuestiones, gestiones y presuntas irregularidades, oye, como he dicho siempre, y lo he dicho con Ángel Víctor Torres, lo he dicho con el gobierno del Pacto de las Flores, con Pedro Sánchez, el que la hace que la paga y el que la ha hecho mal, sea del partido que sea, pues que asuma sus responsabilidades. Hay mucha gente en muchos partidos, también del Partido Popular, y oye,
si han cometido un ilícito y tienen que cumplir y depurar esas responsabilidades, que se haga, se llame Montoro, se llame Montero o se llame quien se llame. Esto no va de fanatismo político, porque al final los que nos dedicamos a la política, yo que estoy hoy aquí sentada, estoy en el Parlamento de Canarias, me veo afectada por estas situaciones, porque luego el ciudadano se cree que todos somos iguales y cuando tú le dices una cosa o cuando tú intentas mejorar la vida o das el paso a la política, te juzgan o tienden a juzgar y decir, ay, bueno, aquí vienen otros, pues que estos van a robar, pues que estos prometen y no cumplen. Y hay gente seria que se dedica a la política y somos la mayoría. Y somos la mayoría, y este tipo de situaciones nos resta a todos. No es el y tú más, y el ahora sí, y el ahora no, y porque este es del sol. No, no, el ataque es que nos resta a todos los que nos dedicamos a la política. Y nos resta a todos los ciudadanos, porque al final el dinero que se va para la corrupción es dinero de todos los ciudadanos, de nuestros impuestos, del que se levanta por la mañana, levanta una persiana y se pone a trabajar, del que está pagando sus cotizaciones a la seguridad social, de la gente que está llegando a fin de mes justito, pero aún así tiene que pagar sus impuestos y los paga. Si todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad y tienen la responsabilidad de pagar sus impuestos por un mejor país, oye, los políticos también tienen que gestionarlo con el doble, como te decía antes, de preocupación y de cuidado y de cautela. Y el que la ha hecho mal, sea del partido que sea, pues que lo cumpla, que lo pague. Al Partido Popular le costó una moción de censura a la corrupción, le costó la presidencia del gobierno a Mariano Rajoy, y en este caso, pues veremos a ver qué es lo que pasa con el Partido Socialista y si efectivamente los casos de corrupción también le pasan la misma factura a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Pues hasta aquí la entrevista hoy con la diputada del Partido Popular, Jennifer Curbelo. Jennifer, muchísimas gracias por estar con nosotros, te espero próximamente. Gracias a ti por la invitación y mira que hemos hablado, ¿eh? Hemos hablado mucho, una amplia entrevista. Muchísimas gracias, de verdad. Loro Parque ha patrocinado este programa.